No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Un villano para el Rey Demonio. Capítulo 1. Castillo del Rey Demonio, salón principal, Modes-sama, los preparativos para la invocación están listos. Habló Rugaas, un antiguo dios del conocimiento que se encontraba al mando del Rey Demonio Modes. Ya veo, entonces demos comienzo al ritual de invocación. Ordenó el Rey Demonio. Rugaas obedeció mientras caminaba hacia el centro de la sala donde se encontraba dibujado un círculo mágico. En el centro del círculo mágico también se encontraba un aparato extraño, era un aparato forjado por el dios de las artesanías Eivos, quien era un viejo amigo del Rey Demonio. Estoy segura que todo saldrá bien. Modes-sama. A un lado del Rey Demonio habló una hermosa mujer, era Mona, su esposa. En respuesta a sus palabras el Rey Demonio solo pudo sonriéndole con cariño, sus palabras habían aclarado su mente, esta era su última oportunidad de ganar contra el héroe de la luz, por el bien de su esposa debían convocar a un poderoso guerrero. Rugaas extendió su mano y la energía de color púrpura se hizo presente mientras que el círculo mágico empezó a iluminarse. Esto, se está llevando más energía de la que pensé, por favor que sea un poderoso guerrero el que responda a mi llamado. Rogó Rugaas, sabía el destino que le esperaba a su rey, a su amigo, si este ritual fallaba, así que lo dio todo. Poco a poco empezaba a sentir la absurda cantidad de mana que estaba gastando para invocar al campeón. Después de un rato de estar dando su energía a Rugaas, finalmente sintió que el artefacto había tenido suficiente y estaba trabajando para traer a su campeón. Por un momento se tambaleó y sentido que podría desplomarse. A pesar de ser un dios, el ritual se había llevado todo lo que tenía, afortunadamente pudo estabilizarse para no caer. Después de unos segundos de tortuosa espera el círculo mágico se había iluminado hasta un punto que casi lo dejaba ciego a él y a los demás generales en la sala y finalmente el círculo explotó. Eso había sido un fracaso, ahí iba su última esperanza. Tosiendo invocó un grimorío, después usó la magia de viento del grimorío para disipar la gruesa capa de humo, girándose hacia el trono donde descansaba su majestad se arrodilló, quería expresar sus disculpas pero ningún sonido salía de su garganta. ¿Cómo podría siquiera volver a hablar con su majestad si le había fallado o eso creía? Pero después de un rato de estar en silencio con el incómodo ambiente, en la sala hubo un jadeo colectivo mientras que sentía que el círculo mágico volvía a activarse, esta vez con menos potencia, pero debía ser un error en estos momentos su energía suministrada debió ser agotada por completo. Desviando su mirada a la dirección de su majestad lo vio, con una cara de resolución ahí se encontraba él con la mano extendida en dirección al círculo, ahora era obvio quién estaba suministrando la energía, pero no importaba, el resultado no cambiaría, había cometido un error, muy probablemente en la creación del círculo mágico, aún así no pudo encontrar su voz para detener a su majestad. Entonces el milagro ocurrió, aún con el círculo mágico defectuoso, su majestad había convocado a un campeón. El cuerpo del campeón se manifestó en una gala de luces y partículas doradas, levitando levemente antes de tocar el suelo. Sus ojos se abrieron mientras escaneaba toda la habitación. El campeón se encontraba parado con orgullo, y completamente desnudo, pero pareció darle poca importancia a su estado de desnudez cuando su mirada de acero se clavó contra la de su majestad. El joven campeón era un espécimen extraordinario, su cuerpo se encontraba claramente trabajado, además de tener cicatrices, en su piel blanca también habían parches de una pigmentación diferente, estas se encontraban principalmente en sus brazos y una parte de su cara, además de eso en su pelo castaño había una mancha de blanco que lo destacaba. Pero sobre todo lo que más impresionaba del campeón era su aura, como un dios y uno versado en la sabiduría y magia podía reconocer a alguien con divinidad aunque sea bastante baja y podía decir que el chico frente a él tenía una divinidad en él, aunque se sentía impura, tal vez era un mestizo entre un dios o un espíritu de alto rango con una especie humana. Su majestad se había levantado de su trono y caminó hasta quedar frente al campeón que lo seguía mirando con lo que podía llamar una mezcla de confusión y precaución. Entonces cuando Modes quedó frente al chico pasó algo que incluso lo había sorprendido a él, el Rey Demonio se arrodilló frente al chico. Por favor, salve a este Modes. El Rey Demonio, no, Modes no era conocido por ser una existencia malvada, de hecho era solo un bastardo con mala suerte, en su tiempo incluso había sido lo que se podía considerar un héroe, para alguien con una naturaleza tan sincera como la de Modes no veía que estuviera mal tener que pedir ayuda con modestia.
Fue una sorpresa total para todos el que el mismo rey demonio se arrodillara ante alguien, más si esa persona era lo que parecía ser solo un humano, pero para Eli, que había sido su amigo durante tanto tiempo, ya había podido predecir que Modes haría algo como eso. Desgraciadamente no todos compartían su conocimiento de la naturaleza real de Modes. Al ver cómo su rey se arrodillaba ante un simple humano, un caballero oscuro se apresuró rápidamente de la multitud con su espada ya desenvainada. Su Majestad, no es necesario que baje la cabeza ante este mestizo. Tampoco es necesario solicitar su ayuda, le aseguro que los caballeros oscuros no volveremos a perder ante el héroe. Habló Rumfeld mientras apuntando al campeón recién invocado con su espada. Él era el caballero más fuerte al mando del rey demonio, de hecho su raza era de las más fuertes, estando a la par de la raza angelical. Desgraciadamente actualmente se encontraba cubierto de vendas ya que hace unos días había luchado contra el héroe de la luz y había sido gravemente herido. Aún así eso no le había impedido querer mirar la invocación. El campeón, que claramente había escuchado a Rumfeld, solo lo miró de pies a cabeza por unos segundos antes de que una sonrisa retorcida se formara en su cara. Después de eso simplemente ignoró a Rumfeld. No te atrevas a ignorarme, desgraciado. Rumfeld hizo algo imprudente y se arrojó contra el campeón. Debía detener esto. Puede que Rumfeld siga herido por su batalla contra el héroe, pero seguía siendo un poderoso guerrero. Si luchaba contra un campeón sin experiencia en el combate podría matarlo. Justo cuando estuvo a punto de intervenir, el campeón alzó su mano mientras recitaba algo en voz baja. No hubo círculo mágico, solo unas extras marcas de color neón que se crearon en la piel del campeón, pero en cuestión de un solo segundo unas espadas se crearon encima de Rumfeld y descendieron sobre él. He respondido a tu llamado. Te pregunto, ¿eres tú el que me ha invocado? Por primera vez desde que había sido convocado, el campeón habló en voz alta, firme y claro para que todos los escucharan. Modes lo vio a él y Rumfeld con preocupación, pero se dio cuenta que Rumfeld no se encontraba realmente dañado. Las espadas se habían clavado a su alrededor inmovilizándolo pero sin dañarlo. Emilia Shirou había sido convocado, no sabía la razón. Un momento se encontraba en su celda en la base de los Ainsworth y en el siguiente momento un destello se había hecho presente y se encontraba en otro lugar. Sus ojos exploraron el nuevo lugar en el que se encontraba. Si tuviera que describirlo de alguna manera sería, el infierno tal vez. Después de todo, ¿dónde más podrías ver a criaturas que solo podían llamarse monstruos parado alrededor de una sala iluminada por antorchas que emitían una extraña llama púrpura? Su mirada viajó instintivamente al monstruo más grande de la habitación. Llamarlo grande era lo mejor que podía hacer, pero en realidad dudaba que en algún momento hubiera visto algo igual. La criatura media probable cerca de 2,5 metros. Además de que si tuviera que describir su apariencia sería la de un jabalí bípedo, tenía los típicos colmillos que sobresalían de su hocico, pero esa ahí era donde acababan las similitudes. El monstruo también contaba con unos cuernos que salían de los costados de su cráneo. Además de eso, cuando exhalaba una llama oscura salía de su nariz. Después de quedarse mirando a los ojos durante unos cuantos segundos, el monstruo hizo el primer movimiento, levantándose de su trono, camino hasta quedar frente a él. Él solo lo miró con cautela. ¿Era él quien lo había invocado? Además, si las cosas se pusieran violentas, ¿podría ganar contra tantos monstruos? Preparando unos cuantos planos de proyecciones en su mente, se preparó para el peor de los escenarios, pero lo que sucedió casi rompía su cara de póker. Por favor, salve a este Modes. El enorme monstruo se arrodilló y agachó la cabeza. Por las reacciones de todos a su alrededor supo que no era algo que nadie estaba esperando. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería un sujeto con una armadura negra y vendas que cubrían su cuerpo salió del montón de criaturas que lo rodeaban. El hombre tenía unos cuernos que sobresalían de su frente, así que rápidamente se dio cuenta de su no humanidad. Además de eso ya tenía su espada desenvainada. Rápidamente el arma se registró en su mundo interior y vislumbró partes de la historia de la espada. Esta fue usada por Rumfeld, el líder de la Orden de los Caballeros Oscuros. Muchos de la Orden Santa, enemigos del Rey Demonio, habían caído bajo el filo de su espada, pero hace unos días, el que se decía era el Caballero Negro más fuerte de Nargol, cayó gravemente herido de su batalla contra el Héroe de la Luz. El Rey Demonio Modes, el mismo que le estaba suplicando ayuda, y la amenaza que había matado a más de la mitad de los Caballeros Oscuros, el Héroe de la Luz. Casi se rió cuando unió las cosas y supo por qué había sido convocado a este mundo por el Rey Demonio. Era porque necesitaba a un villano contra el Héroe de la Luz.
que luchará. Todo esto parecía un mal chiste para recordarle con una bofetada el camino que había elegido. Una sonrisa retorcida que se parecía a la de cierto espíritu sin nombre se formó sobre su cara. Ignorando al caballero oscuro, se giró para ver nuevamente al rey demonio. Según lo que había visto en la historia de la espada de Rumfeld, el rey demonio Modes realmente no estaba ordenando que mataran indiscriminadamente a los humanos. De hecho, su más reciente movimiento fue solo para protegerse cuando la diosa empezó a enviar a los aspirantes a héroe para matarlo. Por el momento podría jugar como el villano. No, ya había elegido este camino. Él era un villano, el peor de los villanos que prefirió matar todo un mundo a perder una sonrisa. Mirando con resolución al rey demonio, estuvo a punto de hablar pero fue interrumpido por Rumfeld, que se veía contento con ser ignorado. No te atrevas a ignorarme, desgraciado. Rumfeld se arrojó contra él, pero a pesar de haber visto el asombroso manejo de la espada que tenía Rumfeld por los recuerdos, para él en esos momentos se sentía extremadamente lento. Trace, extendiendo su mano como si fuese una señal, los planos que antes había preparado cobraron vida rápidamente e inmovilizaron a Modes. Había tenido cuidado de no lastimar al caballero oscuro, claro, eso si no contabas a su ego que había sido golpeado una vez más por otro campeón. Entrecerrando sus ojos por un momento, pensó en cuál sería la mejor manera de presentarse. Sirviente clase saber, te pregunto, ¿tú eres mi maestro? Un recuerdo que no era suyo fue desenterrado. Sabía a quién le pertenecía, de hecho no era la primera vez que le sucedía, aunque normalmente eran recuerdos de un campo de espadas. Era una de las desventajas de copiar la existencia de un espíritu heroico. Incluso ahora que ya no poseía la carta clase, su núcleo estaba lo suficientemente afectado como para tener secuelas. Ignorando eso, su resolución se hizo de acero y miró al monstruo directamente a los ojos. He respondido a tu llamado. Te pregunto, ¿eres tú el que me ha invocado? Sabía que nunca podría imitar a la chica del recuerdo. Después de todo, la gracia y la grandeza brotaban de ella como si fuera algo natural, pero con eso al menos podría dar inicio a contrato que ataría al rey demonio y al villano de la humanidad. Entrada del castillo, Emilia Shirou. Así fue como había sido invocado. Después de que el rey demonio viera su demostración de fuerza contra Rumfeld, se había vuelto a arrodillar y había repetido su súplica de ayuda. Al inicio eso lo había desconcertado. El monstruo era fuerte y claramente podía valerse por sí mismo. Pero luego había escuchado su historia. Resulta que el monstruo era un dios que había sido desterrado de la tierra donde vivían los demás dioses debido a su fea apariencia. Realmente no le costó mucho creer esa parte. Era bien sabido que las existencias divinas no eran exactamente buenas. Después de haber sido expulsado el dios, ahora rey demonio había creado un clon de una diosa para no tener que estar en soledad en estas tierras oscuras llamadas Nargol. De alguna manera esta diosa se había enterado de la creación de su clon y le había exigido a Modes entregar al clon para que lo destruyeran. Modes se había negado, ya que el clon que fue creado específicamente para ser su compañera era probable la única persona que no lo rechazaría por su horrible apariencia. Al escuchar la negativa, la diosa había enviado a varias personas para intentar asesinarlo, pero ninguna persona de este mundo era lo suficientemente fuerte para hacerle frente. Con él y su ejército eliminando a los pretendientes a héroes que lo atacaban, Modes rápidamente se hizo como el rey demonio que gobiernas las tierras oscuras y el responsable de los ataques de monstruos a la humanidad. La diosa, en un esfuerzo para encontrar a un guerrero capaz de matar a Modes, había invocado al héroe de la luz y a sus compañeras a este mundo. El héroe de la luz se llamaba Reiji. Además de él, otras 7 chicas habían sido convocadas junto con él. Según el informe que le había dado el rey demonio, había una chica que manejaba una katana y tenía su pelo atado en una cola de caballo. Su nombre era Akamine Shirone. También había una chica que era experta en magia. Si mal no recordaba, su especialidad era la magia de teletransportación. Su nombre era Mizuo Yuki. Lo que más se destacaba de ella, además de ser una poderosa maga, era su hermoso pelo negro. Había sido invocado hace 3 días. El héroe de la luz Reiji y sus compañeros en ese momento ya se encontraban en las tierras de Nargol, así que Modes había preparado lo más rápido que pudo su invocación. Aún así, con 3 días de preparación, había podido idear un plan en base a la información que Modes le había suministrado con respecto al héroe y sus compañeros, además de que con un poco de prisa se le había entregado una armadura de caballero oscuro. Quería negarse, pero tomando en cuenta que no tenía nada mejor que usar en la batalla, había acabado aceptando la armadura. Además de eso, había podido explorar algunos cambios que se habían generado cuando fue traído del reino espiritual, como lo llamaban Modes, a este mundo.
Sus reservas de prana, o como lo llamaban en este mundo, mana habían crecido exponencialmente. Esto le había causado intriga, desgraciadamente no pudo averiguar el porqué de este fenómeno, pero sus circuitos mágicos permanecieron sin cambios, así que a pesar de tener una cantidad abismal de energía mágica, le era imposible usarla por completo, no a menos que volviera a sobrecargar su cuerpo. Ignorando eso, si sus suposiciones eran correctas, cada persona que era traído a este mundo mejoraba el aspecto más fuerte que haya tenido en su mundo. Por ejemplo, el héroe mismo, en los informes se le describía como una bestia en el campo de batalla, siempre usando la fuerza bruta, siendo que sus reservas mágicas no eran tan grandes para alguien como las había de pelo negro Chiyuki, que era una maga de primera clase, entonces sus atributos se veían reflejados en cómo obtuvieron poder aquí. Por su parte su fuerza no había aumentado demasiado, aún se encontraba encima de lo sobrehumano y con el refuerzo podía competir contra el héroe, probablemente, pero estaba bien con eso, después de todo su velocidad había aumentado bastante, por lo tanto su agilidad que era uno de sus mejores rasgos se había mejorado, al igual que su mana, puede que haya manejado un arco y espadas, pero Emiya Shirou nunca fue un guerrero, sino un mago. Oh miren, hay alguien esperando en la puerta. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó la suave voz de una chica, mirando la dirección de donde provenía, pudo observar que las personas que estaba esperando ya se encontraban ahí. La chica que había escuchado aún se encontraba señalándolo y lo miraba con una expresión de confusión, era una chica un poco baja de estatura, pero destacaba entre sus compañeras por su pelo y su piel que eran extremadamente blancas, además de que sus ojos eran de un color rojo, en realidad era una belleza completamente inhumana. Su nombre era Ilias Bielbone Inzbern, su mente palpitó cuando vio a la chica, pero decidió que lo dejaría para otro momento. «Ven demonio». Habló el único chico del grupo mientras lo apuntaba con su espada, «No se preocupen chicas, acabaré con el de un golpe, ten cuidado Renji». Habló con preocupación la chica con la katana, pero pareció confiar en las palabras del héroe y no desenvainó su espada. Oh, pareces demasiado confiado héroe, pero no olvides que la confianza abre el camino hacia la ruina. Pronto la atención volvió hacia él, el héroe le envió una mirada de molestia al interrumpir su interacción con las chicas, ahora no era un tipo muy engreído este héroe. Sin siquiera pensarlo dos veces el héroe se movió a velocidades inhumanas y en un parpadeo se encontró parado frente a él con su espada descendiendo a una velocidad borrón. Que la difuminada al punto de ser un sin mucha dificultad se movió hacia un lado dejando que la espada pasara inofensivamente. Sin palabras Kansou apareció rápidamente en su mano, ese golpe había dejado indefenso al héroe y era todo lo que necesitaba. Su ataque fue incluso más rápido que el del héroe y se acercó peligrosamente al costado de este, pero el héroe casi como una serpiente se deslizó hacia atrás con una destreza que solo pudo llamar animal. Aún así un ligero corte se encontraba sobre su armadura plateada. Un jadeo colectivo vino de dirección de las compañeras del héroe, claramente no esperaban que alguien pudiera esquivar el golpe del héroe con tanta facilidad, podía saber el porqué, ese golpe fácilmente podría cortar a cualquier persona que hubiera tocado, con o sin armadura, además el goleo había sido arrojado con una velocidad que nadie podría ser capaz de seguir. Pero afortunadamente las acompañantes del héroe confiaban ciegamente en el héroe y no parecía que fueran a intervenir pronto. Ahora que había visto la espada santa del héroe, pudo decir claramente qué clase de persona era él, todos los informes que Modes le había dado eran ciertos, el héroe era un chico arrogante y mujeriego, casi resopló ante eso, claramente se merecía el título de héroe solo por el parecido de su historia con varias que se encontraba en Ubu. Saliendo de sus pensamientos desvió la espada del héroe cuando esta intentó rasgar su costado, el héroe era implacable, cada uno de sus golpes tenía la capacidad de abrumarlo por la fuerza que venía detrás de este, afortunadamente con sus músculos reforzados podía desviar sin problemas la espada santa. Agrietar, Kansou en su mano pronto comenzó a astillarse debido a los continuos ataques del héroe, el héroe sonrió confiando por esto y en un último esfuerzo por romper su espada realizó una carga pesada desde abajo. El golpe efectivamente había roto a Kansou y lo había sacado a volar unos cuantos metros hacia atrás. Aprovechando la ventaja de la distancia un arco fue rápidamente proyectado en su mano, el héroe abrió mucho los ojos cuando a una velocidad cegadora la primera flecha fue soltada, un solo segundo después otra flecha más fue arrojada. El héroe batalló para poder contrarrestar el constante ataque de flechas que se encontraba recibiendo, pero era imposible desviar todas, algunas flechas que se perdían chocaban contra la armadura plateada del héroe abollándola.
Aún así lentamente el héroe logró acercarse a él, cuando lo hizo rápidamente balanceó su espada contra él, un nuevo Kansou cobró vida en un instante y bloqueó a la espada del héroe. Agarrando desprevenido al héroe una patada fue soltada sobre su abdomen, la fuerza detrás de su patada fue la suficiente para poder hacer una enorme abolladura en la armadura del héroe. Reiji. El grito preocupado de las compañeras del héroe se hizo presente cuando vieron que este había sido golpeado. Moviéndose de su lugar cuando sintió una intención asesina, un pilar de llamas fue creado donde hasta hace unos segundos él estaba. Pero no le dieron tiempo de descansar, rápidamente tuvo que volver a brincar de su lugar cuando múltiples familiares lo atacaron con ráfagas de mana sin forma. Nuevamente su arco negro apareció en sus manos y disparó a los familiares destruyéndolos rápidamente. Tomándose un momento para analizar su situación vio que el héroe estaba siendo atendido por una chica morena con un traje de sacerdotisa, su nombre era Yoshino Saoko. Su especialidad era la magia de curación y era bastante eficiente por lo que podía decir, así que si esto fuera una batalla por desgaste perdería él ya que el héroe puede ser constantemente curado mientras no sea asesinado de un golpe. Repasando sus opciones la imagen de una lanza color carmesí le vino a la mente, Gaebolgo, una lanza maldita a que una vez su nombre sea llamado su misterio se materializa y siempre buscaría el dar en el corazón del enemigo, además de que si por alguna casualidad no mataba a su enemigo con un golpe la maldición que tenía impediría la sanación. Era una opción que normalmente no tendría disponible por el desgasto de mana, además de que su cuerpo no tendría todos los parámetros de fuerza para usarla completamente, pero aquí en este mundo donde estaba a un nivel inhumano, la opción de usar la lanza realmente no estaba fuera de su alcance. Traceón. Su área fue dicho y esto activó sus circuitos mágicos que se grabaron en su piel, oculto para sus enemigos con la armadura de caballero negro. Segundos después en sus manos una esfera color verde neón se formó en sus manos antes de que se empezara a estirar y llenar un plano invisible para todos en una lluvia de rayos neón. Cuando el arma se creó el campo de batalla se quedó en un silencio tenso, incluso sin haber llamado el nombre de la lanza, esta ya tenía un aura que exigía la sangre de sus enemigos. Complaciéndola, se puso en una posición cómoda para empuñar la lanza, las compañeras del héroe se tensaron y esperaron su ataque, pero fueron detenidas por el héroe. No se preocupen, dije que yo puedo contra él. Probablemente el héroe solo hablaba con su orgullo herido al no haber podido conectar ningún golpe. Pero Reiji. Saoko, la chica que anteriormente había curado al héroe, fue cortada en su protesta cuando el héroe le lanzó una mirada con una sonrisa confiada que decía no perderé. La chica pareció que quería protestar, pero al final cedió y se paró cerca a sus compañeras. Bien, caballero oscuro, esta vez morirás. Sin esperar una respuesta el héroe se puso en acción y corrió hacia él, esta vez no esperó el ataque del héroe, imitando los movimientos del propietario original de la lanza, se arrojó también contra el héroe y comenzaron a chocar sus armas. Si alguien exterior los viera, probablemente solo vería a dos bestias peleando por superioridad, aunque sus movimientos al principio fueron torpes al no estar acostumbrado a este estilo de pelea, pronto su cuerpo se relajó, dejó que la historia del arma llenara los huecos en su postura, lento pero seguro su manejo se volvió similar al de un animal. Un estilo basado en la intuición del usuario, un estilo que verías más en animal y extrañamente era también el estilo que estaba usando el héroe. Aún así mientras que el héroe luchaba con una intuición animal y contaba con más fuerza, estaba en desventaja y perdiendo terreno, era obvio que este sería el resultado, aunque él era una burda imitación del dueño de la lanza aún poseía más habilidad en el manejo del arma, el héroe por otra parte bien podría estar usando un garrote y sus movimientos serían exactamente los mismos, no tenía ni idea de cómo usar realmente una espada. Sus sentidos cosquillaron y rápidamente abandonó su posición anterior con el héroe mirándolo confundió. Solo un segundo después el puño de un golem se estrelló donde antes se encontraba. El héroe observó a sus compañeros con una expresión algo molesta que preguntaba por qué. Aún así fue ignorado por las chicas quienes también empezaron a atacarlo. Pronto tuvo que empezar a desviar varios proyectiles, entre ellos bolas de fuego y los disparos de los familiares que habían vuelto de nuevo. El héroe por su parte empezó a dirigirse tranquilamente hacia sus compañeras, un caballero o alguien con el más mínimo orgullo nunca pensaría en atacar ahora que se encontraba desprevenido, pero él no era un caballero y no tenía orgullo. Ignoró los disparos con la esperanza que entre la armadura y su resistencia mágica innata pudiera ignorar la mayor parte del daño. Sus pies se separaron y su pecho se infló cuando inhaló y fijó a su objetivo, adoptando rápidamente una posición de lanzamiento.
Las compañeras del héroe rápidamente se dieron cuenta de lo que haría e intentaron advertirle, pero fue muy tarde. Gaeborg, el nombre de la lanza, fue llamado y fiel a su misterio en un segundo la lanza voló al desprevenido héroe que apenas tuvo tiempo de girar para ver cómo la muerte se acercaba a él. Goteo, tu bastard, el héroe no pudo acabar su oración cuando fue interrumpido por la sangre que salía de su boca. Vaya, debes tener una suerte estupenda si Gaeborg erró tu corazón aunque haya sido por poco. Estaba francamente impresionado, el efecto de Gaeborg no era todopoderoso, alguien con un escudo lo suficientemente fuerte podría detenerlo o alguien con suficiente suerte podría hacer que este fallara su objetivo, aún así la herida que le había hecho era mortal, si no fuera por la resistencia sobrehumana que tenía el héroe, este ya hubiera muerto. Deja a Reiji en paz. Oh gran espíritu de fuego, por favor escucha mi llamado. Su mente se detuvo por un momento, al sentir lo que la chica llamada Sasaki Rino había convocado sin problemas, la chica de alguna manera loca había convocado a un elemental de fuego, a un ser que nunca escucharía el llamado de un simple humano, ese ser se encontraba actualmente frente a él, listo para atacarlo. Dando un salto hacia atrás puso toda la distancia posible contra la criatura, las compañeras del héroe aprovecharon esa oportunidad y corrieron rápidamente a socorrerlo. En su mano un arco de color negro rápidamente apareció, igual de rápido una flecha lo siguió y apuntó a la chica maga que se encontraba diciendo un conjuro. Más rápido de lo que nadie pudo imaginar, la flecha fue disparada por el arco y a estar a escasos centímetros del rostro de la maga, esta simplemente desapareció junto a sus compañeros y el héroe de la luz. La magia de teletransportación era algo interesante de observar. Al mismo tiempo que ellos se fueron, el elemental de fuego, incapaz de sostenerse sin el mago que lo había invocado, simplemente colapsó, dejando solo a él en la entrada del castillo. Supongo que debo informar a Modes sobre esto, habló con resignación cuando vio el lugar vacío donde hace apenas unos segundos se encontraba el héroe de la luz junto con sus compañeras. Aunque eso fue algo completamente loco, como un humano podría no solo invocar sino también hacer que un elemental siguiera sus órdenes. Suspirando nuevamente se pasó una mano por su casco, lo cual le recordaba que tendría que cambiar la armadura por algo que le diera más movimiento. Había sido algo molesto tener una armadura completa cuando tenía que realizar maniobras complicadas. Sacudiendo su cabeza se dispuso a ir nuevamente dentro del castillo del rey demonio.